Amigos, en esta noche quiero hablar de la vida de una oveja descarriada. Y quiero, sin entrar en detalles, contarle un poco acerca de mi testimonio. Y para ello les pido entonces que vayamos al versículo 25 de Primera de Pedro 2. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y el título que tenemos en la noche de hoy es la vida descarriada de una persona, o una vida descarriada. Y no estoy aquí, amigos, para contarles un cuento de hadas, ni para animarles a que seas una mejor persona, ni para empoderarte a que seas más valiente en este aspecto o en aquel otro. No estoy aquí para eso, amigo. No me paro en este púlpito para dar detalles vergonzosos de mi vida como oveja descarriadas. No me paro en este púlpito para hacer una apología de aquellos pecados que hoy me abochornan, tan siquiera recordarlos. Estoy en este púlpito para mirarte a los ojos, y para decirte: sí, yo fui una oveja descarriada. Mi vida fue un total desorden. Estaba dominado por el pecado. No quería ni podía hacer nada bueno. Era un adicto a los placeres de la carne, un dependiente de las sensaciones efímeras del pecado y últimamente un esclavo del pecado. Las mentiras, amigos, eran el pan de cada mañana. Las concupiscencias eran mis mandamases y la oposición a Dios era mi norma de vida. Yo fui una oveja descarriada. Y algunos de los que están sentados a tu lado también fueron ovejas descarriadas. Mi prontuario de pecado se constituye en la mismísima prueba de una vida descarriada. Por 28 años viví apartado de Dios, menospreciando la palabra de Dios e ignorando su llamado al arrepentimiento. Mi vida la pasé como caballo despotricado. Mi juventud la viví como un perro rabioso. Y nada puede reflejar el carácter de mi vida sin Cristo que las palabras del apóstol Pedro: viví como una oveja descarriada, desenfrenada, desaforada y desordenada. Y el punto es que si tú no has venido a Cristo, esa es tu vida. Así es tu vida. No creas que porque el Señor en su misericordia ha refrenado tu pecado, no creas que tu vida no es tan descarriada como lo fue la mía. No creas que tu vida no es tan desordenada como es la de otros pecadores. El punto es, si no has entrado al rebaño de aquel que te da su paz, que te apacienta, tu vida es un desorden, tu vida es un desenfreno, tu vida es un descarrío. Pero amigos, hoy no estoy en este púlpito de nuevo para que yo le cuente cómo el Señor me salvó de las consecuencias de mis actos descarriados y de mis desvaríos en el pecado. Hoy estoy parado en este púlpito para contarle a usted que aquel que me salvó cuando yo era una oveja descarriada es aquel que salva a todas sus ovejas descarriadas que se acercan a Él. Y yo quiero que esto le quede en claro, amigo. Cristo salva absolutamente a todas sus ovejas descarriadas. Escúcheme, Cristo salva a todas sus ovejas descarriadas, porque estas ovejas descarriadas, tarde o temprano, ven su descarrío, escuchan la voz del Señor y vienen a Él para ser apacentadas. Si tú aún no te has acercado a ese buen pastor y Él no te ha apacentado y no te ha dado paz y aún no has entrado a su rebaño, entonces quizás
tú seas una de esas ovejas descarriadas. Y si ese es el caso, yo me propongo en esta noche de manera breve a recordarte 3 cosas. Primero, cómo viven las ovejas descarriadas. Segundo, el pastor de las ovejas descarriadas. Tercero, ¿qué hizo ese pastor por esas ovejas descarriadas? Así que insisto, si el Señor no es tu pastor, si no has sido apacentada por Él, si no has entrado en ese rebaño que Él pastorea, vives una vida descarriada. ¿Cómo? ¿Cómo se puede describir una vida descarriada? ¿Cómo viven las ovejas descarriadas? Bueno, en primer lugar, y escúchenme muy bien, ellas viven como sin Dios y sin ley. Y con esto no quiere decir que no haya Dios y que no haya ley. Hay un Dios que tiene una ley, pero ellos viven ignorando a ese Dios. Ellos viven ignorando su ley. Ellos saben, tú sabes que hay un Dios. Y tú sabes que ese Dios no comulga ni tiene comunión con el pecado. Tú sabes de manera clara que ese Dios aborrece tu pecado. Tú lo sabes. Pero tú vives como si Dios no existiera. Tú vives como si Dios no fuese aquel juez justo que impartirá justicia aquel día. Tú vives en una fantasía que pretende sacar de tu vida la realidad del Dios vivo. Tú vives así. No te conviene pensar en Dios. Porque cuando piensas en Dios, automáticamente sabes que viene la reprensión del Señor. Porque cuando piensas en su ley, sabes que no cumple su ley. Y sabes que por violar su ley viene el castigo de Dios. Pero tú vives como una oveja descarriada. ¿Cómo sin Dios y sin ley? Así viven las personas descarriadas, ignorando la ley, ignorando el llamado al arrepentimiento. Dime tú cuántas veces no has escuchado el dulce llamado del Evangelio. ¿Cuántas veces no has escuchado las dulces promesas del Evangelio? Las has escuchado una y otra y otra y otra vez, pero tu vida descarriada no te permite responder. Estás aturdido por el pecado y no respondes. Tú vives ignorando las advertencias de castigo. Tú vives ignorando las promesas del Evangelio. Eso es síntoma de una vida descarriada. Pero una vida descarriada, además de pretender que no existe Dios y que no existe ley y que no existe un juicio y que no existe un castigo, además de intentar creer en eso, una vida descarriada es una vida desenfrenada. Y yo quiero que usted se imagine un carro sin frenos bajando por una carretera muy empinada. A medida que el carro baja, este coge más y más impulso, toma más y más velocidad y por las leyes de la física, la fuerza de impacto de ese carro contra el barranco es directamente proporcional a la velocidad con la que ese carro sin frenos desciende. Es decir, a mayor velocidad, mayor es la fuerza de impacto y mayor es el daño causado, ¿cierto? Bueno, así es su vida. Así es su vida. Si usted no ha venido al Señor, así es su vida. Es como la de un carro bajando sin frenos. Por eso decimos que una vida descarriada es una vida desenfrenada. Su vida, si no ha venido a Cristo, su vida es como la de un carro bajando por una pendiente, tomando más y más impulso, tomando más y más velocidad. Y lo que usted quizás no ha podido discernir es que entre más velocidad y entre más ventaja le tome su carro, es decir, su vida, más duro será el impacto, más grave será el daño. Usted no ha meditado en eso. Así se vive una vida descarriada, amigo. Sus impulsos por hacer lo malo le han tomado tanta ventaja que ahora el poco deseo que usted tiene de hacer lo que es bueno ya no le alcanza para frenar su vida. Es así. Ya no le alcanza, le cogió ventaja. Su vida le cogió ventaja, su pecado le cogió ventaja. Usted quizás quiere, pero ya no puede. Es terrible. Esa es una vida descarriada, una vida desenfrenada. En otras palabras, decir que usted está descarriado es lo mismo que usted vive una vida donde no hay freno moral. Quizás usted ya entró a esa etapa. Ya no tiene freno moral, ya no hay freno moral. Usted ya ve lo inmoral, lo impuro, lo impúdico, lo grosero, lo obsceno como algo normal.
Ya usted no tiene el freno moral en su vida, ya lo perdió. Quizás usted ve ya la mentira como algo aceptable, ya perdió toda moralidad. Quizás a usted le gusta vestir de manera indecente, o quizás a usted no le importa tener que hacer algo para ganar dinero, no importa si es bueno o si es malo. El fin justifica los medios, ya. La moralidad quedó en el suelo, claro, y tiene sentido. Una vida descarriada es una vida desenfrenada, es una vida donde usted ya no puede, los frenos de la moralidad ya no le funcionan. Bueno, además de que si usted no ha venido a Cristo, puede suceder que usted ya ni siquiera los quiera aplicar, que eso es lo más terrible. Pero ya los frenos de la moralidad no le funcionan. Ya para usted lo malo se ha convertido en bueno, el pecado se ha convertido en deleite, las concupiscencias se han convertido en delicia. Eso pasa. Si usted no ha venido a Cristo, le repito, su vida es un descarrío total, lo que a su vez implica un desenfreno total. Usted no domina su vida. Su vida está dominada por sus impulsos pecaminosos. Y esos, como le dije, impulsos pecaminosos toman más y más ventaja en su vida, de tal manera, escúcheme, porque no es una amenaza. ¿Qué me gano yo con amenazarlo? Ahorro saliva y esfuerzos. Ni siquiera sería bueno para mí. Pero usted tiene que ser consciente de que una vida desenfrenada, de que una vida descarriada, tarde o temprano le va a tomar tanta ventaja que si usted no se arrepiente, usted chocará contra la realidad del juicio justo de Dios. Y ya va a ser muy tarde, se estrelló, no hay reparación, no hay nada que hacer. Usted estropeó su vida, lo que Dios le dio lo arruinó, los dones que Dios le dio usted los gastó, los sentidos que el Señor le dio usted los empleó para lo suyo. Usted se negó a escuchar la voz que te llama y te dice: arrepiéntete, mira a mi hijo, porque él murió por ti. Usted se negó a escuchar esa voz. Así que en caso de no arrepentirse, y espero que el Señor les conceda el don del arrepentimiento, bueno, usted se chocará algún día. Su carro, su vida, le tomará tanta ventaja que usted ya no podrá frenar y se chocará algún día y se enfrentará ante el juez. Esto no es una amenaza, esto está en la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia y yo le estoy tratando de advertir a usted qué es lo que pasa. Mire que no estoy inventando nada, simplemente estoy esgrimiendo las consecuencias naturales de una vida desenfrenada. Un carro desenfrenado, ¿qué pasa? Se choca, causa un accidente. Una vida desenfrenada, ¿qué pasa? Se chocará un día contra el juicio de Dios, ya no hay nada que hacer. Es importante que usted medite en esto, pero además una tercera cosa en la que usted debe meditar es que una vida descarriada es una vida desenfrenada, es una vida como sin Dios y sin ley, pero su vida, si usted no ha venido a Cristo, quiero que piense esto bien, porque su vida es un desorden total. Escúcheme esto, un desorden. Puede que usted se jacte de ser una persona ordenada en sus horarios de trabajo, puede que eso sea cierto, puede que usted se jacte de que sus finanzas están en orden, eso también puede que sea cierto, puede que usted se jacte de que otros aspectos de su vida están en orden, pero yo le digo a usted, si Cristo no es su pastor, si usted no puede decir Cristo es mi pastor y Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí y satisfizo la ira de Dios y cumplió las demandas de la ley y en él tengo perdón de pecados y vida eterna y paz para con Dios y justificación, si usted no puede decir eso con su corazón, bueno, déjeme decirle esto, si usted no cree eso, bueno, tu vida es un desorden y te voy a probar por qué. Si usted no ha creído en Cristo, su vida es un desorden, primero porque sus prioridades están patas arriba, como lo decimos coloquialmente, o al revés. Usted se ha ocupado de su cuerpo quizás. Usted le ha prestado más atención a su cuerpo que a su alma. Usted le ha prestado más atención a lo que ve que a lo que no ve. Usted le ha prestado más atención a un billete o a una moneda que a los tesoros de los cielos. Sus prioridades están al revés, patas arriba. Claro, tiene sentido. Una vida descarriada no piensa en lo que es bueno para él, sino en lo que es bueno y deleitoso para su cuerpo. Una vida descarriada no piensa, estrictamente hablando, de una manera normal.
Una vida descarriada renuncia en cierta manera a ejercer la capacidad de razonamiento que Dios le dio al hombre. Una vida descarriada piensa de manera irracional. Una vida que no está en Cristo piensa en las cosas pasajeras cuando él mismo sabe que hay vida después de la muerte, por mucho que tú lo niegues. Es tremendo. Le ha importado más su futuro como persona, como ser humano, como padre, que el futuro de su alma. Pero su vida es un desorden, le digo por esto. ¿A usted no le ha pasado, estimado amigo, que tenemos un compromiso para dentro de 4 meses? Y claro, como nuestras vidas son desordenadas, entonces, ¿qué terminamos haciendo? Todo lo postergamos para después. No, después yo me encargo de eso. No, ya faltan 15 días, yo me encargo de eso. Falta una semana, no, ya viene, todavía tengo tiempo. Y llega el día en el que debemos ejecutar ese compromiso, ¿y qué pasa? Fallamos miserablemente porque hemos tenido mucho tiempo y no lo utilizamos bien. Bueno, es lo mismo con su vida. Si usted no ha venido a Cristo, su vida es un desorden, y ya le digo por qué. Porque usted ha tenido mucho tiempo para estar en paz con Dios. ¿Cuántos años? El más pequeño de los niños tiene 6, 7 años. Él ha tenido 6 años virtualmente, o 4 o 5 años para estar en paz con Dios. Pero ¿cuántos tú? ¿Cuántos? ¿25, 30, 42, 50, 60? Todos esos años Dios te ha dado y tu vida es tan desordenada que no te has puesto en paz con Él. ¿Cuántas veces, dime tú, has escuchado el llamado que Dios te ha hecho al arrepentimiento? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Bueno, la típica de una vida desordenada. Tu respuesta ha sido: disfrutaré de mis pecados. Aunque tú no lo digas de esta manera, tu corazón sí. Tu respuesta es: disfrutaré de mis pecados y luego consideraré las cosas de Dios. Esa ha sido tu respuesta. Su vida es un desorden porque su corazón es como una habitación, como un antro. Permítanme lo describo de esta manera. Si usted no ha venido a Cristo, piense, tan desagradable. ¿No es muy desagradable, hermanos, entrar en una habitación sucia, cochina, que huela? Guacas, horrible. Bueno, una prueba de que tú quizás estás en ese caso es que tu habitación, tu corazón, es como una habitación, tu corazón es como una habitación en la que usted practica el pecado y en la que usted esconde el pecado. De hecho, su vida, su corazón es tan desordenada que usted ni siquiera puede encontrar la puerta de salida. En sus paredes están colgados los vergonzosos trofeos de sus pecados y de sus iniquidades. En el suelo está la palabra del Señor que usted pisa, y en su cama duermen con usted sus concupiscencias. Así es la vida desordenada de alguien a quien el Señor no ha apacentado. ¿Cuánto necesitas tú que el Señor te apaciente? ¿Cuánto necesitas tú del perdón del Altísimo? ¿Cuánto necesitas tú prestarle atención a tu alma? ¿Cuánto necesitas escuchar el Evangelio? ¿Cuánto no necesitas pedirle al Señor que obre en tu corazón, que te enseñe a priorizar lo espiritual por encima de lo material, que ordene tus pasos, que ordene tus caminos, que traiga luz a tus veredas? ¿Cuánto no lo necesitamos todos, en especial aquel que solamente palpa las densas tinieblas del pecado en el que vive? Así que yo le he dicho, mi vida fue un descarrío. Lo que les estoy contando es un cuento de hadas en comparación de cómo era mi habitación del pecado, pero cómo es la suya. Una vida descarriada, resumo, entonces pretende ignorar a Dios, pretende ignorar su ley. Una vida descarriada es una vida sin freno moral, con pocas restricciones morales o ninguna. Es una vida desordenada, y una vida desenfrenada o descarriada es una vida que no tiene cerca al buen pastor. Y damos paso a nuestro segundo punto, amigos. Hemos hablado de cómo es una vida descarriada, y yo sé que de una u otra manera estas palabras
no solamente reflejan mi vida descarriada antes, reflejan la vida descarriada de aquellos a quienes el Señor nos salvó, sino que refleja también tu vida. Es una verdad. No importa hacia dónde mires, no importa lo que haces, una vida sin Cristo es una vida descarriada. Ahora, es importante entonces mirar el pastor de las ovejas descarriadas que vienen a él. Si bien es correcto, hermanos, entonces decir que en un estricto sentido de la palabra el Señor Jesucristo solo es el pastor de las ovejas que han creído en él, eso es cierto. De igual manera sería correcto decir que el Señor Jesucristo también es el pastor de todas aquellas ovejas que aún han de entrar en su rebaño, o lo que es igual, de aquellas ovejas que hoy andan de manera descarriada, pero que cuando escuchen la voz de su pastor vendrán a él, entrarán en su rebaño y serán apacentadas por él. Yo le pregunto, ¿qué alpinista, estando en peligro de caer, no hace lo que dice el que está en posición de rescatarlo? ¿Qué persona en medio de un incendio no obedece la voz del rescatista que lo llama afuera? ¿Qué hombre hambriento se negará a ir a aquel que quiere darle de comer? Aquí el hermano, si quiero ser muy cuidadoso, pero aquí el asunto es si puedes ver con los ojos de la fe a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Ese es el asunto. Es si lo puedes ver con los ojos de la fe. Aquí el asunto es si puedes escuchar con los oídos de la fe ese dulce llamado que Él te hace al arrepentimiento. Aquí el asunto y el meollo es si puedes responder a ese llamado. Amigos, quizás algunos de ustedes hoy no lo pueden hacer, pero quizás al Señor le ha placido darle vida a su espíritu y restituir en usted las capacidades de su alma, de tal manera que hoy quizás usted está oyendo la voz del Señor, usted está creyendo la proclamación de la palabra y usted viene confiado a Él. Puede que ese sea el caso. Pero le repito, si usted hoy no puede oír la voz de Cristo, le animo a que pida vida. Vida es lo que usted necesita antes de responder la voz del Señor. Pida vida, porque está muerto en sus delitos y pecados. Dígale: Señor, concédeme vida. Destroza si quieres mi corazón, pero permite que yo pueda ver mi pecado, que yo pueda ver la ofensa a tu bendita ley, que yo pueda ver el vituperio que he causado a tu nombre, que yo pueda ver el descarrío de mi vida, que yo pueda ver las consecuencias de mi pecado y sobre todo permite que yo pueda ver a mi Salvador en la cruz del Calvario. Pídele al Señor que te dé vida. Pero yo no sé si alguno de ustedes puede responder. Y al que pueda responder, este llamado es para él. Quien de ustedes pueda responder al dulce llamado de Cristo, yo le hago una pregunta: ¿qué está esperando para hacerlo? Quizás usted me diga: ¿cómo yo sé si soy una de esas ovejas que tendrá la bendición de entrar en plena comunión con Cristo? Es una pregunta legítima. Quizás usted me diga: ¿cómo yo sé si soy una de esas ovejas a quien Cristo eligió para vida? Te voy a decir cómo sabes. Primero, a quien Cristo escoge para vida, a su debido tiempo, y qué hermoso que fuera hoy, Dios le mostrará la locura de su comportamiento descarriado. Siempre lo hará. No hay oveja descarriada que haya entrado a su rebaño sin una plena conciencia de su descarrío. O en otras palabras, no hay oveja que haya entrado a ser apacentada al rebaño de Cristo sin que sea consciente del pecado. Así que una buena manera de mirar si el Señor nos está llamando es porque Él nos ha dado una conciencia del pecado, de la ofensa nuestra para con Él. En segunda instancia, y espero que estés atesorando esto porque sé que es de bendición, fíjate, además de mostrarte tu pecado,
Dios te permitirá ver las consecuencias y lo que merecen tus pecados y tu vida descarriada. Es decir, tendrás, además de tener la bendición de ver tu pecado, de reconocer tu pecado y de dolerte por tu pecado. No es un dolor autoinfligido, no es un dolor de que, ay, ¿qué tengo que hacer para llorar? ¿Me tengo que pegar o tengo que meditar en esto y forzar lágrimas? Ese no es el dolor. El dolor del pecado es un dolor profundo que consume el corazón y que nos intranquiliza en gran manera y que no tiene solución alguna hasta que Cristo derrame de su bálsamo salvífico en nuestros corazones. Pero además de mostrarte tu pecado, el Señor te mostrará lo que mereces. Así que si tú ves tu pecado y si tú ves que el castigo por los pecados es la muerte, y si tú reconoces que tú debes morir a causa de tus pecados, eso es un buen indicio de que el Señor quizás te está llamando a venir a Él. Pero ahí no nos quedamos. Además de mostrarle el pecado a la persona, quizás te lo esté mostrando a ti el día de hoy. Además de mostrarte el pecado y además de mostrarte las justas consecuencias del pecado, Dios abre tus ojos y finalmente podrás no solamente ver tu pecado, sino aquel que murió en la cruz del Calvario por tu pecado. De nada sirve que tú creas que Cristo murió en el Calvario por tu hermana, por el pastor, por la esposa, por por aquel. De nada sirve que tú asientas a la realidad de que Cristo murió en el Calvario por los demás, si tú no estás plenamente confiado de que Él murió en la cruz del Calvario por ti. Así que puede que estés viviendo una vida descarriada, pero puede que ahora mismo el Señor te muestre la inmundicia de tu pecado. Puede que ahora mismo el Señor te esté mostrando las consecuencias que mereces por tu pecado. Pero el Señor siempre a sus ovejas descarriadas nos ha mostrado a Cristo. Y hemos podido ver su hermosura. Y sabemos quién es Cristo. Y no solamente lo podemos ver de lejos, sino conocerlo de cerca. Sabremos quién es Él. Es la segunda persona de la Trinidad. El omnipotente Dios, la plenitud de la deidad en la persona de Cristo, Dios perfecto, hombre perfecto, que vivió una vida justa, sin pecado, en obediencia y que fue a la cruz del Calvario. Amigo, yo te digo una cosa en la noche de hoy. Tú ni siquiera te imaginas qué necesitas para ser salvo, pero yo te lo voy a decir. Porque para ser salvo necesitas dos cosas. No solamente necesitas el perdón de pecados. Es decir, no solamente necesitas de alguien que cargue con tus pecados y que sufra eternamente por tus pecados para que tú seas perdonado de tus pecados, sino que segundo, necesitas a alguien que consigne a tu favor la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y cuando Cristo te llama a su rebaño, cuando Dios te llama al rebaño de su Hijo, Él te muestra a Cristo. Eso hizo Cristo por todos los pecadores que se arrepienten. Cristo sufrió una muerte penosa, derramó toda su sangre, cargó tus iniquidades, tus desvaríos, tus descarríos, tus inmundicias, tus lujurias, y las cargó en la cruz del Calvario, y derramó su sangre en la cruz del Calvario para saciar la ira de Dios a causa de tus pecados. Y entonces, maravilloso, por esa parte tenemos perdón de pecados, pero la vida eterna, ¿dónde está la vida eterna? ¿Cómo consigues vida eterna? ¿Quién te da vida eterna si no has sido perfecto? Sí, pastor, ya fui perdonado. Sí, fuiste perdonado, pero no has sido perfecto. ¿Dónde está tu obediencia perfecta a la ley? Recuerden que la ley dice, haz esto y vivirás. No podemos cumplir la ley para vida. La ley no fue diseñada para que nosotros tengamos vida. Pero ¿qué hizo Cristo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y basado en la obediencia de Cristo a la ley, nosotros podemos decir,
somos justificados por medio de la fe en virtud de la perfecta obediencia de Cristo a la ley. Sin perdón de pecados y sin imputación de perfección o de justicia, tú ni tienes paz para con Dios ni tienes vida eterna. Pero cuando el Señor te llama a su rebaño, tú lo entiendes y tú ves lo que hizo Cristo en la cruz, y tú ves el perdón de pecados que tienes en Cristo, y tú ves la imputación de la justicia de manera inmerecida por medio de la fe en Cristo. Y tú entiendes entonces qué fue lo que hizo: soportar la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Tú no tendrás miedo de venir a Cristo. No, si Dios te llama a su rebaño, tú nunca pensarás: no, Señor, yo no voy a ir porque mis pecados son grandes. No, tú sabes que tus pecados fueron perdonados en la cruz. Y ahora tú dices: sí, Señor, apuro mis pasos para venir a ti, porque sé que no me estarás esperando con la vara, sino que me estarás esperando con los brazos abiertos para entrar en ese reposo que hay en todos los que creen en Él. Además de esto, Dios te dará una nueva capacidad. Mira lo hermoso del Señor. Dios te dará la capacidad no solamente de ver con los ojos de la fe a Cristo, sino de escuchar la voz del buen pastor. La voz del buen pastor que no te dice: oye, aquí. No, dice la Escritura: te llamará por nombre propio y tú le conocerás. Reconocerás la voz de ese buen pastor. ¿Y sabes qué? Ese llamado es tan hermoso y tan poderoso que tú no podrás resistirte, y vendrás gozoso y tendrás en Cristo perdón de pecados y vida eterna. ¿No es muy hermoso? Vidas descarriadas, vidas desenfrenadas, vidas desbocadas, como luego pasan a ser vidas apacentadas en Cristo. Hemos hablado pues de estos dos aspectos, y no quiero terminar este sermón sin antes pasar al tercer y último aspecto. ¿Qué hizo ese pastor por las ovejas descarriadas? Bueno, el versículo 24 lo deja en claro. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso hizo Cristo. Mira, si tú pudieras meter en un costal tus pecados, tus inmundicias, tus lujurias, tus avaricias, tus mentiras, tu idolatría, etcétera, etcétera. Si esas cosas cupieran en un costal, y si tú lo tomases, y si tú fueses clavado a una cruz o murieses por esos pecados, déjame decirte una cosa: no hay nada de meritorio ni de lástima en ello. Eso sería lo justo. Lo justo es que tú murieras por tus pecados, que tú aguantases la ira de Dios por toda la eternidad. Eso es lo justo. Eso es lo que tú te mereces, para ser honesto. Pero en la multiforme soberanía de Dios, a Él le plació llamar a esas ovejas descarriadas, a sus ovejas descarriadas, a su redil. Y miren lo hermoso: carga a su Hijo con las vulgaridades y las inmundicias de tus pecados. El santo cargando con tus inmundicias. El justo soportando la ira del Padre por tu injusticia. Cuando tú eres llamado al rebaño de la paz, tú entiendes eso. Y qué hermoso sería si hoy tuvieses oídos para venir a Cristo y para depositar tu confianza en Él, porque en Cristo solamente hay perdón de pecados y vida eterna. Mi vida fue un descarrío. La vida de muchos de los que están sentados a tu alrededor fue un descarrío. Tu vida hasta el día de hoy es un descarrío. Pero recuerda el testimonio público que hoy te di mediante la predicación del Evangelio. Si escuchas la voz de Dios en Cristo, tienes perdón de pecados, tienes reconciliación para con Dios, tienes gozo, tienes una nueva vida en Él. Así que yo te llamo a que mires, si puedes, a aquel que llevó tus pecados sobre el madero. Vamos a orar.